Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los transmisores de FM. Primero que nada, vamos a ver o recordemos las bandas de transmisión de FM. Va desde una frecuencia de los 88 MHz hasta los 108 MHz, ¿sí? O sea, se transmite una frecuencia mayor a la de AM, ¿sí? Por arriba y por abajo tenemos las señales en las que se transmiten los llamados canales de aire. En Argentina reconocerán América, la TV pública, Telefe, demás. Y más por arriba tendremos las microondas. En Argentina la FM se divide en 100 canales de 200 kHz cada uno, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tengo una frecuencia central de 91,7 MHz, ¿sí? El ancho de banda va a ir 100 kHz para adelante, es decir, 91,8, y 100 kHz para atrás, es decir, 91,6 kHz. Ahora acá tenemos al final y al principio de cada banda lo que se llaman las frecuencias de banda o las bandas de guarda, que son de 25 kHz. Estas bandas de guarda funcionan como una restricción, ¿sí? Para evitar que que por ejemplo esta banda rosa se pase a la banda de la izquierda o a la banda de la derecha. Todos sabemos que el ancho de banda de mi frecuencia modulada depende mucho de los parámetros, ¿sí? Del modulador, de las tensiones, y este puede ser muy grande o muy chico, ¿sí? Como estas bandas ya están predefinidas a 200 kHz, se especifica que ese ancho de banda no pase los 200 kHz, ¿sí? Y por las dudas se le pone una banda de guarda a cada lado, ¿sí? Los canales contiguos también lo hacen, para que por las dudas, ¿sí? No hace interferencia entre canales. Ahora, se define el porcentaje de modulación al 100%. Esto lo define una institución llamada ENACOM, cuando la variación de frecuencia es más o menos 75 kHz, siendo FM igual a 15 kHz. Es decir, si nosotros recordamos, la frecuencia de audio va desde más o menos los 2 kHz, si no recuerdo mal, hasta los 20 kHz, sí, pero transmitiendo con una frecuencia máxima de audio de 15 kHz tenemos digamos una calidad de audio muy buena, sí, muy buena, digamos, para hacer transmisión de radio, y mucho mejor que FM, que recordamos que FM transmite máximo hasta 5 kHz de la frecuencia de audio. Ahora, en el peor de los casos, ¿sí? Peor de los casos, cuando FM es igual a 15 kHz, el índice de modulación M es igual a 75 kHz dividido 15 kHz, es decir, la desviación de frecuencia dividido la frecuencia de la moduladora, y esto me da igual a 5. Ahora, según la tabla de Bessel, nos da 8 bandas laterales, por lo que el ancho de banda, en el peor de los casos, es de 240 MHz. ¿Qué está pasando acá? Recién le había dicho que el ancho de banda máximo es de 200 kHz, me estoy pasando 40 MHz, ¿sí? Es decir, 240 MHz, no, perdón, 240 kHz serían, es decir, me estoy pasando 40 kHz, 20 kHz de un lado y 20 kHz del otro. Ahora, ¿sí? Hacer esto obviamente está mal, ¿sí? Cuando vos transmitís en una banda de FM, para poder transmitir y que estés autorizado por la ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones en Argentina, obviamente hay que pagar, ¿sí? Así como se paga por los derechos para transmitir un programa por televisión, también se hace para transmitir por FM. Es decir, que si yo me estoy pasando, aunque sean 20 kHz de mi canal, me estoy pasando al canal del vecino, tanto el superior como el inferior, ¿sí? Y eso se toma como un delito, es como robar, ¿sí? Porque es algo que el otro está pagando y yo se lo estoy usando. Ahora,
está permitido igualmente por la ENACOM, siempre y cuando esas bandas que me estoy pasando estén atenuadas entre 25 y 35 decibeles. O sea, si me paso, no está tan mal siempre y cuando las señales que estén mandando sean muy chicas comparados con la que esté mandando el vecino a la misma frecuencia. Es decir, tratando que no me le perjudique a las bandas tanto superior como inferior. Ahora, hablando de ruido en la modulación angular, tenemos que ya no depende tanto del voltaje, sino que depende la relación SN, ¿sí?, de la desviación de frecuencia de la señal, que esta es uniforme con respecto a la frecuencia, dividido la relación, la desviación de frecuencia debida a ruido, que sabemos que ruido siempre hay que lidiar con él. Lo mucho que podemos hacer es tratar de disminuir el ruido, pero no lo podemos eliminar por completo. El dibujo que tenemos acá, ¿sí?, primero muestra el ruido para PM. Fíjense que el ruido a PM digamos que no lo estaría afectando, pero en FM tenemos una distribución de ruido bastante irregular. Es decir, la señal, ¿sí?, de la moduladora produce una desviación de frecuencia igual para todas las frecuencias, dijimos, pero la señal de ruido no lo hace. Mientras la señal de ruido sea más grande, ¿sí?, más desviación de frecuencia voy a tener. Esto es lo que me está diciendo esta parte. ¿Sí? Esto obedece, ¿sí?, a esta fórmula que dice que la desviación de frecuencia máxima para el ruido es M, que es el índice de modulación, por Fn. Es decir, cuando Fn esté más alejada de la frecuencia de la portadora, voy a tener mayor desviación de frecuencia que para la señal de audio, digamos. Ahora, hay que evitar que las frecuencias altas de ruido se entren en la modulación. Hay que recordar que una frecuencia mayor a la original termina traducida en el modulador como un voltaje mayor al original, distorsionando mi señal original. Es decir, sabemos que el ruido es malo, no lo podemos eliminar, pero sí podemos hacer otras cosas. Acá tenemos el gráfico, ¿sí?, del ruido sin tratar, ¿sí? Acá tenemos el gráfico del ruido tratado, digamos. Si la distorsión es uniforme, ¿sí?, el ruido no se nota, ¿sí? Todos los tonos se elevan sus voltajes de manera uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Lo que muestra este gráfico es, acá arriba, ¿sí?, la desviación de frecuencia producida por la señal, y acá abajo la desviación de frecuencia producida por el ruido. Fíjense que para las frecuencias iguales a o más cercanas a la portadora, digamos, tengo la diferencia entre los dos muy grande, ¿sí? Y cuando yo me voy alejando, tengo una desviación de frecuencia, una relación de desviación de frecuencia más chica. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una desviación de frecuencia uniforme de 75 kHz, ¿sí?, y la de ruido acá es de 10 kHz, cuando me voy acercando, ponerle que llega a 65, está cada vez más cerca. Si recordamos la fórmula de SN, o sea, la relación señal-ruido, que es la desviación de frecuencia presentada por la señal dividido la desviación de frecuencia presentada por el ruido. Ahora, lo que yo quiero lograr es que esta B que se forma sea de manera uniforme, o sea, que haya la misma distancia acá que acá, y esto lo estoy logrando acá. Por eso este gráfico no lo quiero, no me sirve, presenta distorsión, y acá necesito presenta una distorsión más uniforme, ¿sí?, y a la salida el audio se me va a presentar, si bien con ruido, pero no va a ser tan, digamos, evidente como de esta manera. Para solucionar esto y para obtener el gráfico que dijimos, se usan las redes preénfasis y de énfasis. La preénfasis, que es un filtro pasaltas, se pone en la señal, ¿sí?, se pasa la señal por un filtro pasaltas antes de meter el modulador.
cuando llego al demodulador en el receptor, cuando sale del demodulador se pasa por un filtro pasabajas. ¿Qué es lo que hace esto? El filtro de pasaltas aumenta la tensión de las frecuencias altas para que tenga más desviación de frecuencia, igualando a la del ruido, ¿sí? Y el filtro de pasabajas hace, digamos, al revés del pasaltas y disminuye la tensión de las frecuencias altas para dejarlas como la original. Es decir, volviendo acá, si yo aumento la tensión de las frecuencias altas, ¿sí? También voy a tener produce, mejor dicho, una desviación de frecuencia no uniforme, ¿sí? No uniforme como ruido, ¿sí? Así que si la de ruido es no uniforme, entonces voy a tener que producir una desviación no uniforme, ¿sí? De manera ficticia gracias a las redes preénfasis, ¿sí? Pero al final lo que estoy logrando es que el ruido sea uniforme y sea menos evidente y me degrade menos la señal. Y ahora ya hablando de los transmisores, sabemos que dijimos recién que trabaja en una frecuencia bastante elevada, 88 MHz y 108 MHz, es el ancho de banda, pero se suele modular a bajas frecuencias porque es más fácil y más baratos, y luego se eleva la frecuencia hasta la banda requerida, digamos. Tengo dos formas de elevar la frecuencia. La primera es con el heteroinado, ¿sí? Que es justamente mezclar. Heteroinado quiere decir mezclar, ¿sí? Nosotros mezclamos usando el modulador balanceado. Yo tengo mi FM ya modulada y la mezclo con una frecuencia mayor, ¿sí? Por ejemplo, para elevar la frecuencia. Ahora más adelante vamos a ver bien cómo funciona con los transmisores de ejemplo. Una característica principal de elevar la frecuencia por método de heteroinado es que puedo aumentar la frecuencia de FM sin modificar ninguno de mis parámetros. Es decir, la desviación de frecuencia de la salida es igual a la de entrada, ¿sí? El índice de modulación es igual, ¿sí? La desviación de fase también, el ancho de banda también, y la FM también es igual. Es decir, solo hago lo que yo necesito, elevar la frecuencia y no cambio ninguno de mis parámetros que ya con antelación había diseñado para mi transmisor. La segunda forma es por medio de el multiplicado, ¿sí? Un multiplicador de frecuencia. Estos circuitos son normalmente, por ejemplo, un amplificador común con TBJ. Si recordamos, el TBJ cuando amplifica, además de amplificar, provoca a la salida la primera, la segunda y la tercera armónica principalmente. Es decir, por ejemplo, si yo amplifico una señal de 1 kHz, voy a tener la salida de la señal de 1 kHz amplificada, pero más chicas, pero van a ser la armónica de 2 kHz, de 3 kHz, de 4 kHz, ¿sí? Y así hasta el infinito. Las que se pueden, digamos, capturar porque, digamos, tienen una amplitud aceptable son la segunda y la tercera armónica. Es decir, si yo quiero multiplicar la frecuencia, lo pongo en un amplificador común, emisor común puede ser, ¿sí? Y a la salida le pongo un filtro, pero no a 1 kHz que es la señal original, lo pongo un filtro pasabanda a 3 kHz. Ahí tengo la misma señal, pero desplazada la frecuencia, ¿sí? Multiplicada en este caso por 3. Ahora, lo malo de la desviación de frecuencia, la multiplicación, perdón, para elevar la frecuencia, es que la desviación de frecuencia y el índice de modulación también se multiplican por el factor n. Y esto hay que tener cuidado porque al multiplicar esto puede pasar que me pase de ancho de banda, ¿sí? Si el índice de modulación es mayor a 10, justamente que se está multiplicando, comienza a variar el ancho de banda. Fíjense que acá se me empieza a multiplicar por n y entonces ya corro el riesgo de pasarme, por ejemplo, en los 200 kHz, ¿sí? Y no cumplir con las reglas de la ENACOM,
¿sí? Así que si bien los circuitos son más fáciles, hay que diseñarlo con mucho más cuidado porque me está multiplicando todos mis parámetros, digamos. Y ahora, sí, hablando de transmisores, tengo dos tipos de transmisores: transmisores directos y transmisores indirectos. Los transmisores directos tienen la característica de que se modula en el mismo oscilador, por ejemplo un VCO, y en los indirectos se modula de manera separada al oscilador, ¿sí? La ventaja es que el de la derecha puedo lograr mayor estabilidad en la frecuencia de la portadora, y esto porque lo quiero. La ENACOM también me exige que yo tenga una portadora estable, es decir, si yo digo que tengo una portadora de 98,1 kHz, ¿sí? Y la mido, tiene que ser 98,1 kHz, si no, al modularla, y por ejemplo tengo una diferencia de 5 kHz, ¿sí? Mi ancho de banda también va a tener una diferencia de 5 kHz, lo que provoca que por ahí me pase una banda del vecino, lo cual es malo. Lo que propone la ENACOM es que como máximo tenga una diferencia de 3 kHz como mucho, ¿sí? O sea, si yo tengo la portadora de 91,8 kHz, es 91,8 MHz, perdón, más menos 3 kHz. Es decir, son con un error bastante finito. Bueno, el primer transmisor, ¿sí? Directo es el llamado Crosby, bastante famoso. Fíjense que acá tengo el modulador, mi modulador de FM, que los hemos visto en otros videos, que no importa mucho cuál es. Después de salir la FM de acá, lo que se hace es meterlos en multiplicadores, en este caso 3 por 2, 6, por 3, 18, estoy multiplicando por 18, para tener una, digamos, una frecuencia central de la portadora de 91,8 MHz final, ¿sí? Ya me estoy metiendo en las bandas de FM, y esto fíjense que se había modulado una frecuencia media, es alta pero no tan alta, 5,1 MHz. Ahora, acá aparece lo que se llama un lazo AFC, ¿sí? Este lazo AFC proporciona estabilidad en la frecuencia de la portadora, que es lo que yo necesito. Debe cumplir una medición de frecuencia de la portadora de 3 kHz, lo que había dicho, y comparar las frecuencias del oscilador de cristal con una muestra para producir un voltaje de error que modifica el VCO del modulador. Es decir, acá tengo un oscilador de cristal, ¿sí? Que si no lo saben se lo digo ahora: los osciladores de cristales, dentro de toda la familia de los osciladores, son los más estables que hay, ¿sí? Es decir, tener un oscilador con cristal es tener un oscilador de mucha calidad, ¿sí? Muy estable, o sea, no me varía. Si lo caliento, se me calienta el circuito, me varía lo mínimo que hay en el mercado, ¿sí? Este se multiplica, se mezcla con una muestra de la portadora que tenemos acá, que está viajando por acá, ¿sí? Se toma una muestra de la diferencia, ¿sí? Y si hay un error, lo introduce acá para modificar. Es decir, compara la portadora que está pasando por acá, ¿sí? En el medio de los multiplicadores, la compara con una que me dice, digamos, la posta, y si hay algún error, produce un voltaje que va al VCO, oscilador controlado por voltaje, que, digamos, me lo modifica para corregir un poco ese error que había medido acá, ¿sí? O sea, el lazo FC es una forma de corregir los distintos errores en la frecuencia de la portadora, que lo puedo tener por un montón de cosas, pues se hacen viejos los componentes, por la humedad, porque se calientan, ¿sí? El calor digamos, es el principal enemigo, ¿sí? Así que por eso está este circuito, el lazo FC, para, digamos, darle un apoyo a la estabilidad de frecuencia, ¿sí? Y dentro de lo que son
los transmisores indirectos, tengo el de Armstrong, ¿sí? Lo podemos buscar por internet, hay varios tipos también, que se ve claramente que acá tiene toda esta parte es, digamos, el modulador, y por fuera del modulador está el oscilador, ¿sí? De cristal. También a la salida tengo un multiplicador, en este caso por 72, que se mezcla con otra frecuencia de otro oscilador más grande para digamos, elevar la frecuencia. Es decir, la principal diferencia es que no estamos utilizando un VCO o un lazo PLL, que en definitiva tiene un VCO dentro. VCO es un oscilador controlado por voltaje que viene en el chip, y cuando los chips se calientan en su normal funcionamiento empiezan a, digamos, como todo semiconductor, a variar un poco sus características, su salida, su frecuencia de oscilación, ¿sí? Y al ser el mismo chip que crea la frecuencia de la portadora, ¿sí? Al calentarse me está desplazando esa frecuencia de la portadora. Ahora, en este caso yo tengo el oscilador de la portadora totalmente aparte, y encima es un oscilador de cristal. O sea, tengo mucha estabilidad, y si se me calienta toda esta parte del circuito no me importa, porque el que manda la frecuencia de la portadora está fuera de este circuito, ¿sí? Así que ya tengo estabilidad, y encima cuando yo lo estoy mezclando lo mezclo con una frecuencia dada por otro oscilador de cristal, ¿sí? También fuera de ese circuito, así que estoy obteniendo todavía más estabilidad en frecuencia, y esto me permite, por eso estos transmisores de Armstrong son los más utilizados, porque son los más fáciles, son los que más cumplen, digamos, esa regla que me pone la ENACOM de no variar la frecuencia de la portadora más de 3 kHz. Bueno, y espero que llegamos al final, espero que esto se haya entendido correctamente. Nos veremos en otro video.